Paz de Cristo, mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Amén. Amados hermanos, estoy muy alegre, estoy muy contenta. Amén. Porque mi Señor Jesucristo, amén, el dueño de mi alma, amén, me da la fe. Me da la fe para transmitir, amén. Me da la fe para compartirles esta pequeña palabra que Él habla a mi vida, amén. Y yo tengo fe que es para bendición, que es para bendición para mí, amén, para mis hijos, amén, que yo echo mi pan sobre las aguas y que al tiempo, amén, lo voy a encontrar por la fe en mi Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Espero que sea de bendición a sus vidas, amén, como lo es a la mía. Amados hermanos, el pecado de mentir. Amados hermanos, nosotros hemos leído, ¿verdad? Conocemos la palabra del Señor. Sabemos, ¿verdad? Que la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Amén. Que es un miembro bien chiquito, pero que cómo le puede hacer daño, ¿verdad? Que es un miembro bien chiquito, pero que a veces no lo podemos frenar, ¿sí? Y la palabra de Dios es muy clara en el libro de Mateo cuando dice que por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos, ¿verdad, amados hermanos? Condenados. Qué fuerte, ¿verdad, hermanos? No es cualquier cosa, hermanos, lo que les estoy diciendo. Es algo muy serio, amados hermanos, que no contamina el cuerpo, lo que entra al cuerpo, sino lo que sale del cuerpo, amados hermanos. Por eso es tan importante que guardemos la palabra de Dios, que guardemos el noveno mandamiento. No mentir. Amados hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado es una mentira piadosa, verdad? Fíjense cómo el enemigo engaña a las personas, ¿sí? ¿Cómo las engaña? Y muchas veces hasta el pueblo de Dios lo engaña. No pasa nada, es una mentira chiquita, el Señor no le molesta, no es un pecado grave, no es importante. Para Dios no es importante, es una mentira piadosa, es algo sin importancia. Pero amados hermanos, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Amén. Porque no mentirás, es un mandamiento de Dios, hermanos. Amén. Si a nuestro Señor no le hubiera parecido importante, no lo hubiera incluido. Sin embargo, dice la palabra de Dios que lo escribió con su mano. Amén. Entonces quiere decir que es importante para el Señor que andemos con la verdad. Vamos a leer, hermanos, lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Y se lee la palabra en el nombre de Jesús. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Alabado sea Dios, amados hermanos, gloria a Dios, santo eres, Padre. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo el Espíritu Santo inspiró al apóstol Juan? Amén. Y no indicó una separación o no indicó que un acto fuera mayor que otro, que un pecado fuera menor que otro. Tanto el cobarde como el incrédulo, como el homicida, ¿sí? Y todos los mentirosos, amén, que no se arrepintieron, van a tener el mismo fin, hermanos. Van a tener el mismo fin. Por eso es tan importante, mis amados hermanos, lo que sale de nuestra boca, porque como ya lo habíamos dicho al principio, por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Y la muerte y la vida están en el poder de nuestra boca. Fíjense cómo la palabra de Dios es muy clara y la palabra de Dios nos dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y muchas veces creemos que estamos bien con el Señor y realmente no somos hijos obedientes. Amén. Vamos a continuar, amados hermanos. Amén. El mentir, ¿sí? Pareciera algo inofensivo, es hasta normal. Ya es algo que es natural, ¿sí? Y como ya lo había dicho antes, le llamamos una mentira piadosa. No es gran cosa, no pasa nada. Sin embargo, para comprender lo vil y abominable que es la mentira a los ojos de Dios, mis hermanos, hay que irnos al principio. Amén.
Vámonos al principio. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 8, verso 44. Y dice así, se lee en el nombre de Jesús. Vosotros sois, ¿de quién dice, hermanos? De vuestro padre, el diablo. Y sus deseos quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Ahí podemos ver, amados hermanos, la personalidad de este ángel caído, de este ser. Dice la palabra de Dios que Él es el padre de la mentira. Entonces, amados hermanos, entre más incluyas argumentos para componer una mentira, entre más malicia incluyas en tu respuesta, en lo que tú vas a decir, ¿sí? Más te estás asemejando a ese ángel, ¿sí? Más te estás relacionando, porque no hay un pecado que relacione más a la personalidad de ese ser que la mentira. Hasta el Señor lo dice, padre de la mentira. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Porque los, los pecados de la carne, sí, son manifiestos, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla de ellos en el libro de Gálatas, ¿sí? Está hablando de fornicación, está hablando de lascivia, está hablando de todas las obras de la carne. Pero sabemos que el enemigo es un espíritu, ¿sí? Entonces él se mueve en esto, en la malicia, en la mentira, en la calumnia, ¿sí? En todas las características, ¿verdad? De la lengua. Santo es el Señor, amados hermanos. Por eso para el Señor es tan despreciable, tan vil, tan abominable la mentira. Por eso el Señor sabe que esa característica nos dice claramente a qué nos estamos asemejando. Y todo lo contrario, amados hermanos, nuestro Señor y Dios. Todo lo contrario. ¿Sí? La naturaleza y carácter de Dios es Dios de la verdad. Y vamos a leerlo, amados hermanos, en el libro de Salmos, capítulo 31, verso 5. Y dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de la verdad. Gloria a Dios, amados hermanos. Dios de la verdad. Amén. Es el carácter y la naturaleza de Dios y así debemos de ser nosotros. Amén. Debemos andar con la verdad. Debemos tener su personalidad. Debemos tener su carácter, amados hermanos. El maligno es mentiroso. Es padre de la mentira. ¿Sí? Y nuestro Dios, el Señor de la verdad. Amén. Y los hijos debemos asemejarnos a nuestro Padre. Por eso el Señor les dijo, ustedes, sí, sois de vuestro Padre, el diablo. ¿Por qué? Porque quieren hacer sus obras, sí, porque quieren hacer lo que Él hace, porque quieren imitarlo, sí, porque imita su personalidad. Un día yo escuchaba un pastor que muy atinadamente decía que nuestros hijos traían parte de nuestra personalidad, que traían parte de nuestros genes, ¿sí? Que traían, por ejemplo, algunos heredaban algunos rasgos faciales, otros heredaban el carácter. Y ese pastor decía, y nosotros heredamos también el carácter y cualidades de nuestro Dios, espiritualmente hablando. Amén. Por eso nuestro Señor Jesucristo, volviendo al tema, le decía a aquellos hombres, ustedes hacen las obras de su padre, porque su padre es mentiroso y es homicida desde el principio y no se halló verdad en él. Pero y entonces nosotros como hijos de Dios, ¿qué carácter debemos de tener? ¿Y qué naturaleza debemos de mostrar y de manifestar, hermanos? Vamos a leer el libro de Isaías capítulo 63, verso 8, mis amados, y se va a leer la palabra en el nombre de Jesús. Y dice así, porque dijo, ciertamente ellos son mi pueblo. Está hablando de nosotros, hijos que no mienten. Amados hermanos, léelo, búscalo en la palabra de Dios. Isaías 63, 8. Porque dijo, ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no mienten. Y él fue su salvador.
Gloria a Dios, aleluya, amados hermanos. Tengamos la personalidad de nuestro Padre, tengamos el carácter de nuestro Padre, amados hermanos. Amén. Y no mintamos, no nos mintamos unos a otros, no nos engañemos. Aprendemos a andar con la verdad. Aprendamos a decir sí y aprendamos a decir no. Porque todo lo demás viene del maligno, amados hermanos. Amén. Predicar sobre los mandamientos no es algo que nos guste, no es algo que nos agrade, pero es algo que es bueno para nuestra vida. Amén, hermanos. Yo deseo que mi Señor Jesucristo los bendiga, amén, grandemente. En la actualidad, amados hermanos, no hay un pecado que se cometa con más frecuencia que el de mentir. Y créanme que se toma tan a la ligera y tan insignificantemente que no se le toma la importancia que Dios le da a ese pecado. Porque como se los dije, y analícenlo ustedes, hermanos, hablando de la carne, en Gálatas encontramos la naturaleza de todos los pecados de la carne, ¿verdad? De carne y sangre, de la concupiscencia, pero hablando espiritualmente, porque sabemos que el ángel caído, que el enemigo de nuestras almas es un espíritu. Él no, su naturaleza no es carne y sangre, pero su naturaleza, ¿cuál es entonces? Sí, es todo lo que encierra lo que es lo espiritual, el orgullo, el odio, la malicia, la falsedad, la mentira. Amén, hermanos. Y se mueven todas esas cosas. Entonces el Señor lo sabe y él lo desenmascaró cuando Él dijo que Él era el padre de la mentira y que Él era un homicida. Amados hermanos, gloria a Dios. Amados hermanos, eh, a mí me han llegado a mentir. Amén. En las cosas de Dios, en los proyectos, en los planes que el Señor me ha dado y que yo he llegado a compartir. Amén. Y las personas, o más bien la persona a la que yo se lo he llegado a compartir, me ha mentido, ¿sí? Me ha mentido, me ha engañado, amén. Y yo lo he llevado al Señor y le he dicho, Padre, qué feo se siente que te digan mentiras, qué feo se siente que te engañen. Y más cuando son cosas espirituales, más cuando son asuntos que conciernen a tu voluntad. Entonces, yo sentí en mi corazón compartir con ustedes este tema. Yo todo lo comparto en Facebook, lo que el Señor me pone, no todo me lo pone, pero esto me lo pone, compartírselos, amén, para que sea bendición. Amén, hermanos. Que mi pueblo de Dios no diga mentiras, que el pueblo de Dios ande en verdad, porque nuestro Padre es verdad. Amén. Que no se haya este pecado en nosotros, amados hermanos. Yo sé que no somos perfectos, yo sé que nos equivocamos, yo sé que fallamos, pero tengamos conciencia, amén, tengamos conciencia de guardar la voluntad de Dios, amados hermanos. Si no dejemos que este pecado se meta en nuestras vidas como algo normal, como algo natural, que nos mintamos unos a otros, que nos engañemos unos a otros, y más cuando somos entre pueblo de Dios. Amén, hermanos. Andemos en verdad, andemos sinceramente, sí, amados hermanos. Amén. Y recordemos que nuestra personalidad debe de ser la de Dios. Nuestra personalidad, nuestro carácter debe ser el de Dios. Y la palabra del Señor dice que Él es el Señor y Dios de la verdad. Amén, hermanos. Dios los bendiga grandemente. Mi deseo es que Dios los bendiga. Mi deseo es que Dios trate con ustedes. Amén. Que el Señor los guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes en el nombre de mi Señor Jesucristo.